El amanecer que quieres recibir llega repleto de información. Román Nosinski. Circuito Éxito. 7:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Con nosotros en el estudio, el sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Amalio Belmonte. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Román, para ti y para toda la audiencia. Siempre es grato estar con ustedes. ¿Hasta cuándo se saborea una victoria como la del Caracas, doctor Belmonte? Bueno, yo no la saboreé porque tú y yo tenemos el mismo... Yo sé, pero es que en la calle uno no hace más que restregárselo en la cara. Está ¿Hasta bien, cuándo? Sí, está bien, pero el chaleco es parte, parte del asunto y lo tomamos deportivamente. Claro. ¿Cómo Claro. no? Absolutamente. Doctor Belmonte, mire, por años las universidades y bueno, ha sido público, notorio y comunicacional, las universidades del país y otros gremios también han mostrado su interés en la realización de elecciones para la renovación de las autoridades, pero en las condiciones correctas. Y eso hasta ahora no había podido ocurrir, al menos no en la universidad por 14 o 15 años, ya me aclarará. Comienzan a abrirse las posibilidades, se habla de elecciones, se ha hablado de una primera vuelta el 26 de mayo, 2 de junio, primera y segunda vuelta. Hay elecciones. Esta noticia es buena. Sí, sin duda alguna, cuando se anunció la fecha, la opinión pública se solidarizó con ese anuncio, y además no solamente eso, sino que lo celebró. ¿Por qué? Porque sin duda alguna la universidad, que es un centro de civilidad, si convoca elecciones en medio de las dificultades que ha tenido, eso es una buena noticia no solamente para los UCEBistas o para la Universidad Central de Venezuela, sino para toda la educación universitaria y para el país, y así lo hemos recibido. Ese ambiente electoral que habíamos creado hace 2 años, lo habíamos establecido hace 2 años, ahora tiene corporeidad, tiene precisión. Tenemos una fecha establecida, tenemos un reglamento consensuado, aprobado, que nos permite hacer las elecciones siempre manteniendo los principios de autonomía y de democracia interna. Y eso es importante porque en todo caso hay nuevos retos, hay nuevas situaciones que la universidad tiene que responder y estamos preparados para ello. Esta experiencia nos ha servido mucho para evaluar las cosas, para ver aquellas cosas que hay que corregir, las que hay que acentuar, las que hay que renovar, y por supuesto hay nuevos retos, nuevos programas, nuevas situaciones que tenemos que responder, y en eso estamos en este momento. Es decir, ya hoy el Consejo Universitario se va a reunir para aprobar el cronograma de las elecciones. Ya hay, obviamente, imaginamos nosotros, precandidatos en todos los ámbitos para Consejo Universitario, para los decanos y para autoridades universitarias, que es por supuesto lo que llamamos la joya de la corona, fue donde se centra más la atención sin que lo otro se pueda subestimar. ¿Se conocen ya planchas formalmente establecidas, digo, o todavía no? No, hay rumores, siempre se alimentan de rumores, pero no hay que en concreto ninguna presentación. Primero que no porque esté prohibido, sino que no creo que no están conformadas todas las listas, algunas sí, otros no. Hay algunos nombres, pero todavía hay dudas con respecto a quiénes pueden ser rectores, por lo menos dudas en muchos de los nombres que por allí se mencionan. ¿Usted tiene aspiración a ser rector? Sí, sin duda alguna. Claro. Sin duda alguna. Y vamos a presentar una fórmula cuando se pueda legitimar, claro. Y cuando sea. Podemos hablar de ello, sin embargo, no está prohibido. Claro. Pero para la presentación formal habrá que esperar que la Comisión Electoral establezca y se apruebe el cronograma que hoy va a estar discutido en el Consejo Universitario. Por cierto que son elecciones que se van a celebrar sin el apoyo del CNE. ¿Por qué? Allí hubo una discusión importante, porque había la proposición de un apoyo técnico del CNE, apoyado por la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias. Ese apoyo iba a ser controlado por la propia institución. Pero bien, hay un ambiente, y tú lo conoces, que lo manejas bien con todos tus invitados, con todo lo que se analiza en el país y en la propia institución, que quizás podría transformar eso en un imaginario colectivo como prejuicioso. Es cierto que la Escuela de Computación y la universidad tiene como controlar todo apoyo que se pueda dar, ya sea del CNE o de otra institución. La universidad lo va a controlar, lo va a supervisar, lo va a regular, y creo que no habría problema en eso, pero en todo caso sí es una noticia que habría que manejarla con cuidado. Yo creo que eso condujo al Consejo Universitario a tomar una decisión que trata de apelar a sus recursos internos, que no son muchos. Esos recursos internos habrá que sobre ello tener algún presupuesto para que se pueda llevar a cabo, pero en todo caso lo importante es que el cómo ciertamente importa,
el cómo se van a hacer, porque eso requiere un apoyo técnico muy importante, porque son lo que se denominan mega elecciones. Sí. Y eso se puede hacer, no se puede hacer manual, obviamente, no se puede hacer de la forma tradicional, y hay recursos técnicos en general, hay invenciones tecnológicas que nos pueden permitir hacer eso de la mejor manera posible, pero son costosos. Porque alguien podría preguntarse, Carmen, si en la Universidad Central de Venezuela prefieren prescindir del apoyo técnico del CNE, entonces, ¿cómo a mí me vas a convocar una elección cuando toque elegir, por ejemplo, presidente en 2024 con la participación del CNE? Sí, Ese cuestionamiento se lo puede hacer cualquiera. Sí, ese es un tema ciertamente que no diríamos que es escabroso, sino que es delicado, uno pisa allí como mina, Sí. porque en una sociedad como la nuestra, Sí. tan prejuiciada, Sí. cualquier declaración que uno haga, Sí. en el sentido de decir, bueno, sí, hubo un derecho de palabra que fue muy significativo de un grupo de profesores que decía que no se debía apoyar el CNE y sin embargo ellos van a participar en las elecciones nacionales. Entonces había un contrasentido Claro. en eso, van a participar en las elecciones nacionales con este CNE, pero en todo caso le cuestionaban que la universidad pudiera pensar en la posibilidad de buscar ese apoyo. Bien, en la medida en la cual es necesario buscar consenso, bueno, preferimos optar por el consenso. Es mucho más difícil, es mucho más exigente, ciertamente, porque los recursos técnicos son costosos, el soporte técnico, los recursos nuestros son magros, como todo el mundo lo conoce. Pero bien, en aras de buscar la unidad, de buscar la mejor forma posible, crear un ambiente donde no haya suspicacia, donde no haya un imaginario colectivo prejuicioso, es decir, con razón o sin razón, pero existen algunos elementos que permiten que personas puedan evaluar esto de manera negativa. Para evitar eso y la importancia de las elecciones, se optó por intentar ver de qué forma la propia universidad, con sus recursos y con algunas diligencias que tendría que hacer en la Comisión Electoral también, hacerlo, diríamos, internamente, por darle un término acomodaticio. Para definir, doctor Amalio Del Monte, para definir esa mega elección, como usted la ha calificado, ¿puede refrescar, por favor, primero qué cargos se van a elegir y quiénes pueden participar? Sí, bueno, se va a elegir, vamos a comenzar por primero las 4 autoridades universitarias, los 11 decanos, que es por uno por cada facultad, los delegados profesorales al cogobierno, los delegados al consejo de escuela, consejo de facultad, consejo universitario. Es decir, es una elección que incluye todos los organismos de cogobierno y de gobierno universitario. El reglamento que discutimos, que fue un reglamento consensuado, muy difícil también, muy compleja la negociación, habría que tener un consenso interno y otro externo, se llevó a cabo y eso es un gran logro para la UCB, haber podido desarrollar, conformar un reglamento interno que, si bien no satisface completamente, y es lo bueno que tiene, que no satisface completamente a nadie, eso indica que dimos en el punto preciso, en el punto medio. Ese reglamento nos va a permitir salir de la situación en la cual estábamos estancados desde el punto de vista electoral. Ese reglamento incluye otros sectores distintos a lo tradicional, o lo que está en la ley, o lo que está en la Constitución Nacional, que son los profesores, los estudiantes y los egresados. Entonces incluye al personal administrativo, incluye al personal obrero, y allí llegamos a una situación en la cual, como es un reglamento transitorio, eso permitió también la negociación, permitió, pues, suena feo la negociación, se permitió el consenso, pues no tiene por qué ser un término negativo, pero bueno, para no hablar de esa forma, eso creó un consenso interno que era muy importante para que todos estuviésemos en esa misma dirección y además nos permitió hacerlo con los factores externos que tienen que ver con las elecciones universitarias. No olvidemos que hay una sentencia de la Sala Constitucional y son factores que influyen, queramos o no, porque aquí hay un conjunto de decisiones que no podemos obviar. De hecho, las voces que hasta ahora lucen contrarias a participar en este proceso dicen, y voy a citar, ¿contraría esta elección la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Se han paseado, me imagino, por la idea de que luego pueda ser impugnada esa elección. Claro, el riesgo de la impugnación siempre está presente, claro. No porque la Sala Constitucional esté como predispuesta en este momento de decirlo así, pero en todo caso esto fue conversado, es decir, hicimos los que interpretamos la sentencia, de eso los abogados por supuesto son mucho más elocuentes que lo que yo pueda decir, pero en todo caso se tomó en cuenta la sentencia habla de ampliar el universo electoral, ampliar para que otros sectores participen, eso lo hicimos en los términos en los cuales nosotros dijimos, bueno, podemos hacer eso, nosotros no estamos negados que participen otros sectores, todo lo contrario, hemos siempre hecho lo posible porque se integren en las comisiones, en las decisiones, pero en todo caso están incluidos dándole peso predominante al factor académico, o sea, los profesores, que son los que tienen la mayor permanencia, los estudiantes y los egresados. Y, por supuesto, van a participar también personal administrativo y obrero, pero de forma como lo concibió la institución. Aquí no está en juego en absoluto, no se sacrificó la autonomía ni los principios que nos rigen, sino simplemente fuimos democráticos como lo hemos sido siempre, sí. Pero una democracia creada por la propia institución y no impuesta, que fue lo que logramos, y consensuada, tanto externamente como internamente. Ahora, es el doctor Amalio Del Monte quien nos acompaña en el estudio. Doctor,
Hoy la rectora es la doctora Cecilia García Arocho, usted es el secretario, vendrán nuevas autoridades, rector, secretario, decano, en fin. Para los de hoy y para los de mañana, probablemente las situaciones que rodean a la universidad no van a ser distintas, la adversidad va a ser más o menos. ¿Cuáles son los retos que hoy tiene la universidad independientemente de sus autoridades? Claro, sí, los retos que tiene son, obviamente, son muy conocidos, pero vamos a mencionarlo. El problema presupuestario, pero sin embargo, la propia crisis que ocasionó el COVID y la situación de crisis sin el COVID también, porque ya venía hace algún tiempo, nos permite a repensar la universidad. ¿En términos cuáles? Por ejemplo, la situación socioeconómica de los profesores, de los propios estudiantes, de los personal obrero y administrativo, tenemos que ponerle atención. Y en buena medida, ha habido iniciativas, pero iniciativas parciales, algunas facultades, algunas cátedras, en fin, que tenemos que transformar en un programa que nos permita a nosotros remunerar de forma, vamos a decirlo, de forma consecuente, como con el rol que cumplen a los profesores, las provisiones estudiantiles para los estudiantes, también los servicios que tienen que ver con los estudiantes, el personal obrero y administrativo, y además toda la plataforma, robustecer la plataforma tecnológica mediante la cual es imposible, sin la cual es imposible poder nosotros afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. O sea, hay que atender mucho de qué forma la universidad puede, además del presupuesto ley, el presupuesto oficial, también obtener ingresos que no son suficientes, nunca van a ser suficientes, ni siquiera en las universidades privadas de los Estados Unidos es suficiente el presupuesto que se logra por la vía propia de la universidad. Siempre es necesario el respaldo oficial, además es una obligación. Pero nosotros tenemos algunas iniciativas que se han venido realizando, que habría que profundizar, las nuevas autoridades tendrían que hacerlo, tendrían que repensar la universidad en esos términos, la conexión con nuestra comunidad externa, que es la comunidad que está en el exterior y la comunidad que está fuera de la universidad, es decir, los programas que se puedan desarrollar con ellos, con otras universidades, bailar con los gigantes, como dice el profesor Orlando Albornoz, para obtener ingresos, y bailar con los centros de investigación académicos del mundo. Eso permite también obtener ingresos para que las investigaciones, para que los profesores sean mejor remunerados y podamos de verdad responder con fortaleza y con seguridad, y no apelar lo que apelamos ahora, a la épica de los profesores. Esta universidad funciona, y otras también en el país, por el sacrificio de los profesores, por una especie de esfuerzo épico que no es justo, no es justo. Es éticamente bueno que lo hagan, y eso hay que reconocerlo, pero eso no puede continuar. Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita remunerar a nuestros profesores, procurar su asistencia médico-social, que se trabaje en las condiciones más óptimas en cuanto a las condiciones para la investigación, para el trabajo concreto académico, y eso es parte de los programas que tenemos que desarrollar y que tenemos que ejecutar en el futuro. La situación no va a variar desde el punto de vista del país, parece que no va a variar, ojalá variara el país en cuanto a las condiciones socioeconómicas que influyen sobre nosotros. Incluso si tuviéramos el presupuesto completo, sin embargo, habría factores externos que influyen para que los estudiantes puedan acudir y los profesores también puedan acudir allí por los servicios externos que fallan. Es decir, hay un contexto general del país que no contribuye por la crisis económica que tenemos. Eso hace que haya una exclusión previa a la universidad. Hay estudiantes que aun cuando puedan ser seleccionados no pueden acudir a la institución. Hay profesores que tampoco pueden hacerlo. Esa es una situación muy grave que tenemos que atender, y vamos a atenderla para ser posible crear las condiciones para que no haya una exclusión previa al ingreso a la universidad. Un estudiante a veces es seleccionado y no puede continuar, no puede proseguir, o ingresa y no puede proseguir. Hay profesores que no pueden dar las clases como quisieran, investigar como quisieran, porque obviamente tienen limitaciones de carácter socioeconómico. ¿Cómo está la oferta y la demanda en las plazas, en los cupos, en la universidad? Es decir, ¿cómo está la demanda de los estudiantes? ¿Cómo está la oferta de la universidad? Y además de los estudiantes, de los propios profesores. Sí, bueno, hay un dato curioso, que a pesar de toda esta situación, en este caso de la Universidad Central de Venezuela, de acuerdo con las cifras que tenemos, sigue siendo la universidad que tiene mayor demanda por parte de los quienes aspiran a ingresar a la educación superior. Eso nos llena de orgullo. Es decir, Claro. Los estudiantes que acuden a nuestras pruebas internas, los que acuden a la OCSO u otros mecanismos, se mantiene constante, una cifra bastante alta, y no podemos satisfacerla. Es decir, a pesar de toda esta crisis, sigue siendo la Universidad Central de Venezuela y las otras universidades autónomas las que tienen la mayor propensión de los estudiantes para tratar de ingresar a ellas, ¿sí? por todo lo que significan desde el punto de vista académico, por su tradición, y además por las ofertas que hace y por la calidad de la educación. Eso es importante, y eso a veces nos llena un poco de angustia, porque tenemos una alta demanda de estudiantes y no podemos satisfacerla, porque obviamente las condiciones internas de la universidad, tanto de presupuesto como todo lo que tiene que ver con el conjunto de recursos que se requiere para las actividades académicas de investigación, no son suficientes. Ese reto que nos llena de orgullo, que nos honra de todas maneras, tenemos que tratar de resolverlo para que
esa aspiración de los estudiantes, si bien no pueden ingresar todos, porque a veces hay datos oficiales que dicen, bueno, hay cupo para todos los estudiantes, sí, pero lo que ocurre es que los estudiantes, esos 200, 300 mil, a veces llega a 400 mil, la mayoría de ellos, casi un 60%, quiere ingresar a las universidades nacionales. Y eso es una realidad, es una realidad. Entonces, bueno, y las universidades nacionales no tienen cómo satisfacerlo. Y en este caso la central, que es la que tiene la mayor demanda, tampoco tiene cómo satisfacer eso. Eso es un problema que hay que resolverlo, hay que discutirlo, hay que conversarlo, y sobre eso también tenemos que tenerlo en un programa futuro para las nuevas autoridades. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio. Gracias a ti. Si le doy a elegir, doctor Belmonte, entre Génesis y Tierra, Viento y Fuego, ¿me equivoco si infiero que usted elegiría Tierra, Viento y Fuego? No, más bien me gustaría Génesis. ¿En serio? Sí. Mire usted, qué buena sorpresa. Tierra, Viento y Fuego es bastante elegante y bonito y tal, Claro, qué sé por yo. favor. ¿Cabe la duda? Sí, no, es que cualquiera de las dos. Claro, es bueno. Vámonos con Génesis para no dudar. Pero Génesis. no sí, está bien. Y Génesis dice, esta noche. Suenan éxitos. Una oportunidad para empezar.